Bienvenidos a todos. Buenos días. Ay, qué lindo, ya responden bien. Antes se quedaban callados. Gracias a los que han asistido a esta segunda celebración en este domingo. Saludamos también a aquellos que nos están contemplando en línea, a través de Iglesia en Línea, en los distintos canales que tiene la Alianza San Borondón para la celebración dominical. Nosotros continuamos con nuestra serie enfocando el Evangelio de Marcos y dando el énfasis que cada bloque de texto que dentro de la intención del autor tiene en mente. Ya habíamos nosotros comentado de que detrás del Evangelio de Marcos está la autoridad de Pedro como testigo presencial. Y ya explicamos de que Marcos no fue un discípulo de primera generación, sino que él vino después. Pero por la evidencia interna del Evangelio, como también otros documentos de la época patrística, podemos concluir sin lugar a dudas que detrás del Evangelio de Marcos está la misma voz de Pedro como testigo presencial. Y recordando un poquito acerca de la intención del autor, habíamos mencionado de que Marcos nos va a presentar toda la idea de que este Mesías, Salvador, Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de David, todos estos títulos que apuntaban hacia aquel elegido del Señor para cumplir su voluntad, iban a tener un punto crucial, especialmente porque la iglesia está pasando por un momento difícil, el momento en que este evangelio es entregado a las distintas redes de iglesias. Ya había comenzado la persecución de parte de los judíos hacia judíos cristianos y ahora están enfrentándose a la persecución del imperio. Por lo tanto, la muerte, la angustia y la preocupación, el estrés y la ansiedad eran parte del diario vivir de toda esta comunidad de creyentes que en el primer siglo, muchos fueron martirizados y pagaron con sus vidas el seguir a Cristo Jesús. Entonces, para fortalecer el corazón, Marcos tiene a bien transcribir las palabras de Pedro para con estas palabras desde una perspectiva pastoral, de cuidado, de apoyo, de soporte, este documento pueda recorrer las iglesias y fortalecer el corazón de aquellos que están pasando por un tiempo muy complejo debido a la persecución. Y es por eso es que a nosotros nos llega el Evangelio de Marcos. Eso valga como una pequeña introducción para ir calentando las neuronas y que se vayan moviendo poquito a poquito las ruedas del ferrocarril del pensamiento en esta mañana. Algo que es interesante, y vamos a arrancar por allí, es mencionar esta frasecita que no solamente la tuvo Jesús, sino que también la tuvo Juan el Bautista en su vida pública y al inicio de su ministerio. Ambos comenzaron con una palabrita muy interesante, que era la palabrita arrepentirse. Marcos 1, en el verso 15 nos recoge eso, cuando decía allí, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. ¿No? Juan el Bautista decía, el hacha está puesta en la raíz, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Jesús también dice esto, arrepiéntanse y crean ¿qué cosa? Y crean en, léalo, está allí. Crean en las buenas nuevas, crean en el Evangelio. Y ahora, es súper importante acercarnos un poco a estas palabritas, porque desde Juan el Bautista, Juan ya comienza a ser un personaje que cambia de paradigmas y que con su propia vida comienza a expresar esto nuevo que vendría de parte de Dios. Pequeño paréntesis teológico, ¿no? O chismes teológicos conmigo. Juan es hijo de Zacarías, ¿se acuerda? Y Zacarías es sacerdote, es descendiente de Aarón, sirve dentro del templo. Y el Evangelio nos relata, hablando de los 4 Evangelios, el Evangelio relata de que un día le sacaron suertes a Zacarías y ¡pac! Le tocó. No significa que se sacó el pozo millonario, sino que más bien le tocaba ofrecer incienso, ¿no? En el calendario de sacerdotes en el templo. Y es allí donde tiene esa visión interesante y el ángel del Señor que le dice que su mujer iba a tener un hijo y que se va a llamar Juan, y Zacarías se queda mudo. Ahora, ¿por qué es importante puntualizar esto frente a este término, arrepentirse? Ahora vamos a hacer la conexión. Por los escritos de Moisés, un sacerdote
cuando servía, tenía que vestir ciertas vestiduras especiales y confeccionadas de una forma muy particular. Tan detallista era el servicio dentro del templo, del tabernáculo, de que inclusive hay una sección dentro de los escritos de Moisés donde se dice, el sacerdote vestirá calzoncillos de lino. O sea, ¿se imagina ese nivel de detalle? O sea, más o menos los boxers que usaban los sacerdotes tenían que ser de lino, ¿no? Y, o sea, los manes vestían finísimo, si quiere verlo así, ¿no? Y usted ya se imagina también todo el pectoral de oro, las joyas aquí arriba, las campanitas que suenan, o sea, eran todo un espectáculo verlos servir, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que acontece? Que esa ordenanza de vestirse así era para los sacerdotes que oficiaban y también para sus hijos. Tenían también sus vestiduras especiales. Y ahora acontece que Juan el Bautista, ¿cómo se viste? Dice el Evangelio de que él se vestía de pieles de animales, camellos, cabras, cualquier cosa que haya encontrado por allí, vestirse con pieles de animales. Juan está diciendo con su propia vida, va a llegar el día en que todo el sistema del templo y todo el sistema religioso se tiene que terminar. ¿Qué come Juan? ¿Se acuerdan? El Evangelio dice de que él comía, ¿qué comía? No es que vivía cerca del mar y entonces la gente dice, él comía las mejores langostas del Mediterráneo. No, él comía bichos, ya, literalmente, los primos de los grillos. Ya, él los habrá tostado, probablemente en el sartén le quedaban crujientes, crocantitos, y luego los cubría con miel. Esa era la comida de Juan. ¿Y por qué es contrastante eso? Porque un sacerdote o un hijo de sacerdote, la ley de Moisés establecía de que cada vez que alguien iba a presentar un sacrificio de ovejita, de cabra, de ternero, de lo que sea, tenían que sacar el lomo fino. Ya, usted lee en Reina Valera la espaldilla, pero es el lomo fino que se sacaba de estos animales. Entonces, cada vez que había sacrificios en el tabernáculo o en el templo y le tocaba a una familia sacerdotal servir, ese día esa familia decía, hoy comemos parrillada, ¿no? Porque comían bien. Entonces viene Juan y ¿qué es lo que hace? Él no come la comida de la porción de los sacerdotes. Él come bichitos y miel. ¿Qué está queriendo decir Juan con eso? Va a llegar el día donde la verdadera comida va a estar con nosotros. Juan el Bautista hace todo un cambio de paradigma. El templo tiene que quedar atrás. La perspectiva religiosa tiene que quedar atrás. Aquellos que se sirven del templo, del altar o de lo que sea, tiene que terminar porque una nueva era tiene que arrancar. ¿Y cuál es esa nueva era? El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entra o cómo se es parte de este reino de Dios o de esta nueva era que Juan está anunciando y que Jesús también comienza a anunciar cuando habla acerca de creer las buenas nuevas? Comienza con esto: arrepentirse. Ahora, más allá del reconocimiento de que usted y yo hemos fallado y ofendido al Señor con nuestra vida, y no solamente eso, sino que eso se ha hecho evidente también en la manera en cómo usted y yo nos hemos relacionado con nuestro prójimo, porque cuando esta relación vertical con Dios funciona mal, la relación horizontal también funciona mal con el resto de nuestro prójimo, y hemos sido testigos de cómo las consecuencias y los efectos de nuestras ofensas han alcanzado a nuestro prójimo y nos han hecho daño a nosotros mismos. Arrepentirse no es solamente, es parte de, pero no es solamente decir, Señor, perdóname por las cosas terribles o las ofensas terribles que yo he cometido porque pequé. Eso es parte de, pero arrepentirse engloba algo muchísimo más grande. Metanoia fue el término que usaron los escritores del Nuevo Testamento para usar este término arrepentirse o cambio de dirección. Usaron un término que significaba trascender nuestros propios pensamientos. Cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de ver las cosas, de ver cómo te ves a ti mismo, cómo ves tus acciones, cómo ves tu mundo, cómo ves tus virtudes, cómo reaccionas, cuál es tu ética de vida. Y el llamado de Juan el Bautista y ahora de Jesús de Nazaret también es, tienes que cambiar tu forma de pensar. No solamente es arrepentirte por las ofensas que hayas hecho, sino que de aquí en adelante
tienes que transformar, tienes que entrar en un proceso que cambie tu forma de pensar las cosas. Porque si no cambia la forma de pensar, no cambia nada. Y todo se quedó en mocos y lágrimas. Y no estoy diciendo que llorar esté mal. Yo soy llorón por excelencia. Usted no me ha visto, ¿ya? Pero yo sí lloro. No creo que me vea, pero yo sí lloro, ¿ya? Y no solamente tiene que quedar allí, tiene que quedar en que cambie mi forma de pensar. Por ende cambiarán mis actitudes y cambiarán la percepción que yo tengo de la vida. Arrepiéntanse, ¿y qué más dice allí? Y crean. Crean tiene que ver con poner la confianza encima de algo. ¿Y hacia dónde nos llama la atención Marcos aquí, o Pedro? Nos está diciendo, y crean, pongan su confianza en las buenas noticias, pongan su confianza en el Evangelio. Y ahora viene la gran pregunta, que no es difícil para ustedes, porque usted es un miembro Alianza San Borondón, aún los que nos ven en línea. ¿De quién habla el Evangelio? ¿De quién habla? Del Señor. Por lo tanto, cambiar la forma de pensar y poner la confianza en la persona de Jesús de Nazaret van a ser claves para poder disfrutar o entender de qué se trata este reino de Dios o esta nueva era que ha comenzado gracias a la obra de Jesús en la cruz y su resurrección y la autoridad ahora que reposa sobre sus enseñanzas. Tenga presente eso. Vamos nosotros a ir quizás por un mapita rapidito, porque cada vez que leemos en el Evangelio, no solo en Marcos, sino en otros, se habla de que los discípulos subieron a Jerusalén. Y por lo general para nosotros subir sería ir al norte, pero sucede que Jerusalén queda hacia el sur. Está aquí. No podemos hacer así como usted hace en su celular. Ya. Sea feliz, ahí dice Jerusalén. ¿Ya? Pero el punto está en que Jerusalén queda en la meseta de un sistema montañoso. Entonces, cada vez que el texto bíblico dice subieron a Jerusalén, es literalmente subieron montaña, ¿no? Para llegar a la ciudad. Así que tiene que haber sido un arduo trabajo llegar hasta allá y moverse entre las multitudes. Ahora, Jesús, a lo largo del Evangelio de Marcos, ha dejado claro un concepto. ¿Y cuál es? La muerte, el sufrimiento y el que las cosas no vayan conforme a nuestra agenda es normal. Es más que normal. Y es aquí, en este punto de este monólogo, porque la verdad es que no conversamos mucho, pero este es el punto de este monólogo donde dejamos establecido de que a la luz de la filosofía de vida del siglo XXI, el Evangelio de Marcos va a chocar fuertemente. Porque a la luz de la filosofía del siglo XXI, yo quiero, me lo merezco, sin importar que te endeudes. ¿Ya? Para eso está la tarjeta. No importa, no digo que esté mal que te pegues tus masajes de cuando en cuando, pero págalos en efectivo. O sea, no pongas en riesgo la finanza de tu familia. Pero lo peor es que te vas de spa a alguna parte, yo qué sé, y te atiendes y subes tu foto en Instagram y te pones me estoy amando a mí mismo como se debe. ¿No? Entonces uno se está topando con una filosofía de vida donde el yo, el me y el mí están a flor de piel y eso es admirado. Eso es lo interesante de esta generación, eso es admirado, donde la idea de soportar el dolor, sufrir o enfrentar la adversidad está lejos de cualquier agenda, lejos de cualquier agenda. Y de verdad que hay un sinnúmero de personas que pueden llegar a pensar que pueden vivir perennemente en una nube rosada sin tocar la realidad. Y en ese sentido el Evangelio es realista, porque el Evangelio dice, en el mundo en que vivimos, en la sociedad en que estamos, se sufre. Y tienes que enfrentar el dolor y la adversidad. Y tener miedo y sentir dolor y tener estrés es parte de la agenda. Porque también dentro de las filosofías del siglo XXI, casi que miedo, estrés y ansiedad, eso es súper que mal visto. ¿Por qué? ¿No? Filosofía del siglo XXI. ¿Cómo es que es? No importa lo que estés pasando, tú solo sonríe. O sea, suena incoherente, ¿no?
Y algo que caracteriza por lo menos el texto de las Escrituras es la coherencia que tiene con la vida. Ahora, Jesús ha utilizado, y no se olvide, Marcos es el evangelio que comienza matando a Juan el Bautista rapidito. ¿Se acuerda? Juan el Bautista tiene su ministerio, lo presenta a Jesús, es el Cordero de Dios, bla, bla, bla. Inmediatamente Marcos hace el relato de que lo meten inmediatamente a la cárcel y que viene la Salomé y le baila, ¿verdad? La Salomé le hizo TikTok de los 7 velos a Herodes, entonces Herodes quedó mal, ¿no? Quedó traumado, tan traumado que le dice, ¿qué quieres que te dé como regalo? ¿No? Porque hay que pensar a lo grande, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué quieres que hasta la mitad de mi reino te doy? Gran cosa. ¿No? Y viene la otra, consulta con la madre, que es una materialista de lo último, y ¿qué es lo que le dice? Pídele la cabeza de Juan. Así que el Evangelio de Marcos, sobre todo, nos dice, este es Juan, siervo de Dios, que entendió que había que cambiar las cosas, que presentó al Mesías, que hizo lo que tenía que hacer, que vivió según su propósito de vida, ¿y cómo terminó? Muerto, ¿por boca de quién? Por boca de la mamá de Salomé, ¿no? Entonces, y ahora el Evangelio se centra en la figura de Jesús. Y Jesús comienza sus diálogos, sus enseñanzas con sus discípulos, utilizando un término que para los judíos era mejor que decir Iron Man, ¿ya? Hijo del hombre. Marcos 8:31. A nosotros y de aquí vamos a partir. Marcos 8:31 comienza con esta frase que Jesús comienza a usar con sus discípulos. Dice, luego comenzó a enseñarles, diciéndoles, el Hijo del Hombre tiene que... No, espérate, no, esa frase no combina bien. Tiene que sufrir. ¿Por qué? Paréntesis y chisme teológico otra vez. ¿Quién es el Hijo del Hombre? En por lo menos 2 libros del Antiguo Testamento, entrando a la época intertestamentaria, que es Daniel y Ezequiel, hay una descripción de un ser increíble. Le salen rayos de las manos. Sus ojos brillan como el fuego ardiendo, nada se escapa de su mirada. Cuando pisa, todo queda carbonizado porque sus pies son como el metal caliente derretido en un horno. Su pecho y sus vestiduras brillan como oro. O sea, a nadie se le ocurriera que ese personaje de esas características y con esa descripción diga esto: el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Y si así fue con el Señor, ¿por qué no conmigo? Cristo, que vive la vida más bonita, más hermosa, más perfecta, los autores del Nuevo Testamento le llaman una vida sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Cristo, que vive la vida ideal de un ser humano frente al sufrimiento, porque si uno lee los evangelios ve que la vida del Cristo es sufrida desde tierna edad, pero sin embargo vive la vida más bonita, más hermosa, es el cuadro mejor pintado que existe de un ser humano. ¿Y qué dice Jesús de sí mismo? Yo soy el Hijo del Hombre y voy a sufrir. Tiene que sufrir. Cambia todo. Tiene que sufrir muchas cosas. ¿Qué más? ¿Sufrir qué? Sufrir el rechazo. ¿De quiénes? De las personas más importantes de la sociedad, judía en este caso. ¿Quiénes? Los ancianos, de los jefes de los sacerdotes. O sea, y los discípulos tienen que haber estado pensando, quiere que todo el mundo esté en contra de él. Porque está hablando de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley. Y no solamente que el discurso queda con sufrimiento, sino que junto con esto Jesús agrega, y además de sufrir, ¿qué más tiene que acontecer? Es necesario que lo maten. Y hasta allí vamos viendo conceptos que parecen no combinar en ningún sentido. Eres el Hijo del Hombre, eres el personaje victorioso, eres el epítome de la grandeza.
Y sobre todo, en la imagen del Hijo del Hombre que pintaban estos dos autores del Antiguo Testamento, Daniel y Ezequiel, hay una parte en Daniel, por ejemplo, donde dice de que llegó el día en que el Hijo del Hombre fue llevado hacia el Anciano de Días y recibió del Anciano de Días el poder, la gloria y la capacidad de gobernar a las naciones. O sea que, tras que es poderoso, gobierna sobre todos. Entonces Jesús dice, ahora el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser rechazado por todos, es decir, para que nos entendamos quizás con los jóvenes, ¿no? A nadie le va a poner like, así, literal, o sea, si hubiesen inventado el botón de dislike o de no gustar en el siglo I, ese botón se hubiese reventado con todas las cosas que está diciendo Jesús. No agrada a muchos esto. Y que lo maten no combina. Y que los 3 días resucite. Los discípulos están perdidos en un barco en alta mar, no atinan cómo hacer coincidir todas estas acciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro, en el verso siguiente, dice allí que Jesús habló con esto con toda claridad. Por si acaso, eso es una glosa literaria como para decir de que Jesús se fue de largo en detalles de cómo iba a ser eso de allí. Entonces, y una vez que Jesús termina su larga exposición y dejó todo claro el tema, viene Pedro. Viene Pedro como pana. ¿Usted alguna vez ha agarrado así a un amigo y se lo ha llevado aparte a conversar? ¿Sí o no? ¿Verdad? Está el partido de Ecuador, que ¿cómo es que clasificamos? ¿Ya? Por puntos, así fue, ¿verdad? Usted sabe eso, yo no. ¿Ya? Entonces, mientras la gente está que celebra los goles, usted agarra a su amigo y usted se lo lleva a conversar. Entonces viene Pedro y le dice, Maestro, tú sabes que lo que acabas de decir está mal. No tiene sentido. El Hijo del Hombre siempre gana. Y tú estás diciendo aquí que el Hijo del Hombre pierde, sufre y lo matan. Maestro, ¿te has puesto a pensar que la cosa que tú estás diciendo está asustando a los niños, a las familias? Nadie quiere escuchar esos discursos. Oye, tú entiendes que te estás yendo en contra de todos nuestros pensamientos de cómo tiene que ser la vida. Porque nosotros tenemos que pensar en grande. El Hijo del Hombre es un personaje grande y gigante. Y tú estás diciendo que lo van a matar. Y es tan fuerte la retada que le da Pedro a Jesús, que por lo menos el texto utiliza esta palabrita, comenzó a reprenderlo, que tiene la misma fuerza y el mismo significado de cuando se habla de la reprensión de demonios. ¿Se imagina cómo le habrá hablado Pedro a Jesús? Claro que aquí no le voy a hacer a usted el teatro, probablemente con todos los quiebres de voz, porque o los parlantes revientan, o los de arriba me revientan, o por internet nos revientan, ¿ya? Con cualquiera de estas cosas. En todo caso, le reconviene, lo reta, lo reprende. ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús se da la vuelta, dice el verso 33, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. ¿Y qué es lo que le dijo? Aléjate de mí, Shaitán. Término hebreo que se traduce literalmente acusador. Entonces, de ahí podemos reconstruir mucho de que la retada que le da Pedro a Jesús eran un sinnúmero de acusaciones sin sentido con respecto a lo que él está diciendo. Aléjate de mí, Shaitán. Aléjate de mí, acusador. Se lo tiene que haber quedado viendo a Pedro, ¿no? Porque tú tienes puestos los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces tendríamos que comenzar a pensar y dialogar un poquito, quizás con nosotros mismos. ¿Qué en nosotros sobrevive de tener una perspectiva conforme a lo que el medio y la gente de nuestro alrededor nos enseña de cómo es la vida? Y cómo vemos la vida, y cómo nos contemplamos a nosotros mismos, y cómo contemplamos nuestras virtudes, y cómo contemplamos el concepto de trascendencia, si es que queremos jugar un rol importante en esta sociedad. ¿Y por qué? Porque el mundo en que vivimos deja muchos espacios vacíos.
se llenan de mucha fraseología o de muchas palabras que parecen contundentes, producto de una inteligencia profunda, pero que al final no tiene esencia. Por ejemplo, les digo una: tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Entonces yo me comienzo a hacer preguntas. Yo soy preguntón, yo soy llorón y preguntón. Entonces yo comienzo a hacer preguntas y digo, ¿cómo yo sé que la versión de mí mismo mejorada está apuntando hacia lo correcto? Yo me pregunto si mi propio ser es el objetivo supremo de la vida. ¿Cómo entonces yo puedo definir que he tenido éxito? O si tengo que ser la versión mejorada, yo debo de tener un referente comparativo. ¿Y qué tal si mi yo mejorado sigue siendo imperfecto? Cosa que va a ser verdad. ¿Y qué tal si mi yo mejorado se sigue equivocando? Y si mi yo mejorado sigue siendo imperfecto y sigue siendo equivocado, y yo hago de mí mismo el fundamento de mi propia trascendencia, ¿qué va a pasar con esa estructura? Al primer embate de la vida, se hace pedazos y se cae. Y viene la frustración, y los sentidos de depresión, y esas tristezas absolutas. ¿Por qué? Porque aunque sonaba bonita, la filosofía conforme a los hombres no tenía fundamento. Se cayó porque no tuvo raíz ni bases. ¿Me hago entender? Pedro aquí ¿en qué está pensando? Pedro está pensando en el poder, Pedro está pensando en la fama, Pedro está pensando en la autoridad y probablemente en las riquezas que atañen al poder. Porque sucede que si en la cabeza de los discípulos está la frasecita hijo de hombre y el hijo de hombre gobierna, entonces Pedro dice, nos hicimos. Estamos del lado del que gana. Vamos a gobernar. O sea, tú sabes, tenemos que picar alto. A lo más alto, allá, ¿no? O sea, por eso es que Pedro le pega la retada a Jesús, pues. Dice, maestro, me asustas a la gente. Ya llevamos más de 5,000 que nos siguen. O sea, 5,000 en ese entonces era como 1,000,000 de likes en nuestra época, ¿ya? Y viene Jesús y le dice, tú tienes puesta tus ojos, tu mirada en las cosas, en cómo piensa el hombre normal, la sociedad común, y no te has puesto a pensar cómo piensa Dios, cómo piensa el Señor. Y entonces dice el Evangelio, Jesús aprovechó oportunidad pedagógica, vamos a enseñar. ¿Y qué hace Jesús? Llama a la multitud. Y eso sí es de hacer así. Porque cuando Jesús hace eso, es para que la multitud sepa qué es lo que tienen que ver en los discípulos. Y aquí es necesario hacer un corte importante, porque hoy en pleno siglo XXI, todo el mundo habla, menta y menciona a Dios según su propia agenda. ¿Se ha dado cuenta? Mire, métase a cualquier red social, siga a cualquier persona, cualquiera que ésta sea, sin importar su filosofía de vida. Van a mencionar a Dios por aquí y por allá. Pero Jesús a nosotros nos da un panorama muy clarito de cómo la gente identifica quién verdaderamente es un seguidor de Él y quién no lo es. Y quizás para mencionar las palabras de uno de los profetas del Antiguo Testamento, y poder identificar, y no por acusar, sino para buscar traerlos al Señor, de quiénes son aquellos que están alabando a Dios de labios solamente y su corazón está lejos de Él. Complicado eso. En todo caso, Jesús llama a la multitud y más o menos multitud, escuchen, así es un discípulo y esto es lo que ustedes deberían ver de estos 12 que ustedes ven allí. Y comienza la enseñanza. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿no? Y probablemente todas las manos así como concierto, ¿no? Levantando, sí, todos queremos ser discípulos. Ah, lindo. Si alguien quiere ser mi discípulo, la primera marca de un discípulo es que el discípulo
se niega a sí mismo. ¿Qué? ¿Qué? Y él pica alto y él piensa en grande y haz esto y haz lo otro. No. Si alguien dice que es mi discípulo, lo que caracteriza a mi discípulo es que mi discípulo se niega a sí mismo. Y por si acaso esta frasecita tiene mucho que ver con el concepto de ser justo o hacer justicia desde el Antiguo Testamento en la literatura sapiencial. ¿Quién es un justo a la luz del Antiguo o del Nuevo Testamento inclusive? ¿Quién es un justo? Justo es una persona que prefiere perder algo que por derecho o por herencia me correspondería a mí. Yo lo pierdo y yo lo cedo por amor al otro, para que el otro esté bien, se sienta bien o la sociedad esté mejor. Y le pongo un ejemplo chiquito. Usted tiene hijos y el bebé llora en la noche. ¿Qué hace? Uy, a nadie dice nada. Algo me dice que ustedes han de ser que los dejan chillar toda la noche para que no moleste, ¿verdad? ¿Verdad? Esa pobre criatura va a crecer pensando en un abandono brutal toda su vida. No, ok, entonces, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Usted está renunciando a su derecho, porque el día siguiente usted tiene que trabajar, moverse, producir, estudiar, terminar la maestría, hacer la tesis, yo qué sé, en el momento en que le agarró el embarazo. Pero usted el siguiente día, y la paternidad, pero usted el siguiente día tiene o no tiene que estar operativo. ¿Sí o no? Entonces, por derecho, dormir es parte de lo que usted se debe a sí mismo. ¿Y por qué deja de dormir? Muchísimas gracias. Porque usted prefiere renunciar a un derecho suyo que le corresponde por amor a otro, e inclusive por hacerle bien a la sociedad. ¿Sí me explico? ¿Me hago entender? Ahora, este ejemplo es de este tamaño. Hay cosas más complejas de la vida que van a demandar el mismo tratamiento. Pero hoy nosotros vivimos en una sociedad donde negarse a sí mismo, ceder algo o renunciar a algo, no es parte de la agenda. Porque la agenda en redes sociales te pinta lo contrario. ¿Me hago entender? Y solamente para que lo recuerde un poquito morfológicamente, creo que podemos usar esa palabra. Ponga al final la letra O. ¿Cómo queda? Ahora póngale un guión. ¿Cómo queda? Ni ego, ni yo. Niéguese a sí mismo. Segunda cosa que dice Jesús. Gente, ¿ustedes quieren saber a qué huele un discípulo? Un discípulo toma la cruz. Ahora, para los judíos eso es complicadísimo. Poncio Pilato casi que inaugura su mandato en Judea, crucificando 4,000 judíos en la vía a Nazaret. Y claro, Jesús se murió rápido porque lo azotaron, lo golpearon, lo desangraron, le hicieron de todo. Pero por lo general, solamente un crucificado, podía estar 3 días, 5 días, moribundo, clavado. Y ahí con los buitres y los cuervitos por ahí dándole vueltas, ¿no? Picándolos. Y no es que Roma bajaba los cuerpos, no hay plata para pagar a soldados a hacer eso. Y los cuerpos se quedaban podridos, hasta que no quede nada. Así que los discípulos saben la imagen de lo que la cruz significa, o lo que la crucifixión es. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Quieres saber cómo es un discípulo mío? Un discípulo mío se niega a muchas cosas que quizás por derecho le corresponden, por el bien y el amor a otro, por el bien y el amor a la sociedad o a la comunidad a la que sirve. Y un discípulo mío tiene preparado el corazón para enfrentar los peores sufrimientos que puedan existir. Ya saben llevar su cruz. Y así me siguen.
Y ahí viene el punto. ¿Cuál es el objetivo para mí? Más allá de una versión mejorada de mí mismo, donde yo no tengo idea de cuál es el fundamento sobre el cual reposa mi mejoría, Cristo Jesús, con su vida y su filosofía de vida, se convierten en el centro al cual yo puedo apuntar y con el cual yo puedo hacer contraste y darme cuenta si verdaderamente mi forma de pensar ha sido transformada, mi forma de percibir el mundo y la realidad ha sido cambiada, si la manera en cómo entenderme y entendernos ha cambiado. Yo necesito tener un objetivo al cual apuntar y Jesús comienza a dirigir las flechitas hacia Él. ¿Y hacia Él desde qué perspectiva? Es necesario que lo entreguen, que lo rechacen y que lo maten. Y si quieres ser mi discípulo, tienes que estar listo a negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirme. Y luego viene la explicación. ¿Por qué? Porque si tú quieres salvar tu vida en este mundo, si tú quieres salvar tu poder, tu plata, tu reputación, tus 2 billones de seguidores en redes sociales y los 2 billones de likes cada vez que subes algún tipo de foto, si tú pretendes salvar eso, tú te vas a perder. Porque tu objetivo de vida se perderá en cosas que no tienen sentido. Vendrá alguien más famoso que tú, alguien que hace más tendencia que tú. Y si ese era el objetivo de tu vida, y quién sabe si seas luego inclinado a hacer otras excentricidades, por no usar otro término, para captar la atención y ser tendencia. Si tú quieres salvar tu vida en este mundo, la vas a perder. Si te enseño, no tienes que picar alto, apuntar a lo demás arriba, ¿no? Y se utiliza mal el término salir de tu zona de confort. Qué pésimo uso de salir, el uso del término salir de tu zona de confort. Si picas para allá arriba, perfecto, y cuando llegues allá arriba, ¿qué va a pasar? Llegaste. Y ya no habrá motivo de satisfacción. Si tú quieres salvar tu vida con respecto a este mundo y con la filosofía que te pinta el siglo actual, tú te vas a perder en el intento. Pero si a causa mía, porque te has acercado a mí, porque has cambiado tu forma de pensar por lo que yo he hecho por ti, si comienzas a seguirme y comienzas a poner tu confianza en la buena noticia, pero si a causa mía tú pierdes a la luz de este mundo, a mis ojos tú ganas. A mis ojos tú ganas. El que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará, dice el verso 35. Y entonces ya tenemos el punto, ¿no?, de comenzar a definir de que tenemos que vivir con un propósito, una razón de ser. Y aquí ya vamos aterrizándonos más a nuestra realidad. Usted y yo, día a día, por más que nos enmascaremos, ¿sabe? Qué fácil que es enmascararse. Pero por más que nos enmascaremos, la realidad en que vivimos aturde, molesta, incomoda. El temor nos invade. ¿Y sabe algo? ¿Qué hizo Jesús con el temor? Confesión positiva. Yo no siento temor, yo no siento temor, yo no siento temor, no tengo miedo. Jesús abraza el miedo. ¿Se acuerda horas antes de la crucifixión qué es lo que Él dice? Me muero de tristeza. Ya, Reina Valera, mi alma está triste hasta la muerte. Hagámoslo coloquial. Me muero de la tristeza. Padre, así no me quiero morir. Por favor, pasa la copa, así no, yo paso, no quiero. Jesús sabe lo que es sentir eso. No se enmascara, acepta el temor, acepta el miedo. Pero hay algo que determina la vida de Jesús y que queda como modelo para nosotros. ¿Y cuál es? De que Jesús le hace frente al miedo, afirma su rostro para ir a Jerusalén sabiendo de antemano lo que le va a pasar y no se deja
no se deja influenciar por el camino fácil de la autopreservación, por extensión, por el camino de la comodidad. ¿Qué era más cómodo? No voy a la cruz. Veremos cómo el Padre resuelve eso en el futuro. No voy a morir. No voy a sufrir. ¿Qué va? Mejor nos vamos al Burj Khalifa en Dubái. Me tomo el selfie. No, Jesús lanzándose de paracaídas del Burj Khalifa y renunciando a la cruz. Alguna cosa así. El temor nos invita siempre a seguir el camino de la autopreservación y de la comodidad, pero Jesús nos enseña lo contrario. Y la pandemia, si es que nos dejó una lección, espero que la haya dejado bien grabada, por lo menos en nuestros corazones. Y caminamos por el valle de sombra y de muerte. Y quizás sufrimos también pérdidas de gente cercana a nosotros. Quizás nosotros mismos nos enfermamos y estamos lidiando con long COVID, que ahora le llaman así a los efectos a largo plazo de esta nota, ¿verdad? Y probablemente estamos lidiando con eso. Quizás perdimos un sinnúmero de cosas y nos dimos cuenta de que pudimos caminar hacia adelante, no porque yo era fuerte, no porque yo me las sabía todas, sino porque pude, como un niño chiquito, hacer esto. Y poder quizás avanzar con pie tembloroso y decir, Señor, tengo miedo, pero tú estás conmigo y puedo avanzar hacia adelante, un día a la vez, un paso a la vez, quizás un miedo a la vez. Porque Jesús me puso el mismo ejemplo, que frente al sufrimiento y a la muerte y a la adversidad, no debo huir. Voy a avanzar, pero no porque yo sea fuerte. Él va conmigo. Y Él sabe lo que es caminar hacia la cruz de la mano de papá, de la mano del Padre. Y eso es valentía. Cristo se convierte en el modelo a seguir. Es mejor que la versión mejorada de ti mismo. Es mejor que picar alto y pensar en grande. Es mejor perder la vida en este mundo para ganar la vida que vale la pena vivir. Y tienes que pensar algo. ¿Qué historia quieres que cuenten de ti? Y te hago un ejemplo chiquito. El apóstol Pablo en muchas ocasiones ha usado a Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? ¿Verdad? El que le prometió a Dios 3 cosas, ¿verdad? Haré de ti una gran nación, te daré un territorio y por medio de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerda? Lindo hombre, ¿verdad? Y Pablo, cuando se refiere a Abraham, dice, el verdadero pueblo de Dios es aquel que tiene la misma fe que tuvo Abraham en el Señor. ¿Se acuerda con esa frasecita de las cartas de Pablo? Muy bien. ¿Qué representó para Abraham eso? Nunca tuvo casa, siempre fue un errante. No fue un hombre quizás totalmente exitoso como Abimelec o el faraón o el gobernante de Ur de los caldeos. Ni siquiera tuvo para comprarse una casa. Dios lo mantuvo errante por todas partes. Y Abraham no tenía idea de cómo sus decisiones de seguir al Señor y de hacerle caso a su plan, que siempre termina siendo mejor que el mío, estamos hablando de él a 4,000 años de distancia, y Abraham sigue siendo un modelo a seguir en cuanto a la confianza puesta en el Señor. ¿Qué historia quieres que escriban de ti 4,000 años hacia adelante? ¿Qué quieres que se diga de ti? ¿Cómo quieres que se te recuerde? Y si comenzamos a tener perspectiva de eso, podemos tomar mejores decisiones ahorita. Y esas decisiones van a estar en contra de lo que el común denominador de la sociedad pintará de lo que significa vive el presente. Jesús
Pablo, Pedro, los apóstoles, los discípulos de primera generación entendieron eso. 2000 años después seguimos hablando de ellos y estudiando sus documentos. Hay doctorados y maestrías solo para estudiar los documentos que estos pescadores que no tenían educación superior escribieron. Y textos que tienen faltas ortográficas, errores de ditografía, aplografía, ditografía, un sinnúmero de cosas que hay. Los documentos de los pescadores de hace 2000 años hoy son productos de estudio para doctorados y maestrías y PhDs. ¿Cómo quieres que se te recuerde? Te la pongo fácil. ¿Te viste Gladiador alguna vez? ¿Se vieron la película? Es viejo, ¿verdad? Eso creo que es del 2000. Qué mal que estamos, qué viejo que estamos. Hay una frase en que Gladiador, ¿se acuerda cómo se llamaba? Máximo Décimo Meridio, ¿ya? Está con la caballería, va a enfrentar a los germanos, entonces le está dando la arenga, ¿no? El discurso, la oratoria militar para motivarlos a la batalla. ¿Y qué es lo que les dice el gladiador allí? ¿Verdad? Mantengan la línea y quédense conmigo. Yo fui un traumado por esa película, por eso me sé la línea de él, ¿ya? Mantengan la línea y quédense conmigo. Y si en un momento dado ustedes se encuentran caminando por verdes pastos, no tengan miedo, porque significa que ya están muertos. Ya los soldados se ríen. Y termina el discurso diciendo, recuerden una cosa, que lo que ustedes hagan el día de hoy tiene un eco en la eternidad. Así que necesito apuntar a algo que sea mejor de lo que yo pienso. Tenga presente eso. Asegurémonos que nuestras vidas cuenten una historia digna de contarse. Continuamos, Marcos 9:30. Entonces dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, iban de camino subiendo a Jerusalén, acuérdense, hay que subir montaña, y Jesús se les adelantó. Vamos, permiso, me voy primero. Sigue Jesús caminando, adelantando. Los discípulos estaban asombrados porque Pedro tiene que haber dicho, y sigue hablando cosas feas. Este no entiende. ¿Pero por qué es tan fatalista? Tiene que ser positivo. No entendió. Así que probablemente los discípulos están en eso y dicen, Jesús dijo, me voy al frente. Chao. Continúen leyendo. Y los otros que venían detrás tenían miedo, ¿no? Porque el discurso es fuerte. Y de nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. ¿Qué repitió Jesús? El Hijo del Hombre lo van a entregar, lo van a rechazar, va a sufrir, al final lo van a matar y de ahí va a resucitar. Siguen sin entender. Y Marcos agrega otros detalles. Verso 34. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y al final lo matarán. Y a los 3 días resucitará. ¿A quién le gusta esa agenda? A nadie. Se le acercaron entonces en medio de esto. O sea, Jacobo y Juan, mire, ellos viven en la nube rosada, de verdad, ellos viven en la nube. Las fotos guardadas en la nube, ya. Jacobo y Juan se acercan a Jesús y dicen, mira, hijo, tú eres el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre gobierna. Entonces, como nosotros soñamos en grande y estamos contigo, porque tú eres el Hijo del Hombre, te vamos a pedir 2 cosas. Yo me quiero sentar a tu derecha. Y el otro dice, yo me quiero sentar a tu izquierda. Es decir, cuando tú gobiernes, los que siguen después de ti para mandar, queremos ser nosotros. Piensa en grande. Tenía que arriesgarme, ¿verdad? Los otros 10 escuchan de lejitos esta petición y se tienen que haber muerto de coraje, pues, ¿no? Y no porque ellos tengan un sentido de humildad. Probablemente estaban muertos de coraje porque se les adelantaron. Porque la gente asume que tiene dinero, tiene poder, tiene influencia y tiene posición para servirse a sí mismos. Fíjese la política mundial cómo está. Los políticos del mundo funcionan así. Utilizan sus recursos, su poder, su autoridad, su estatus y lo que sea para seguirse sirviendo a sí mismos. Para ser más poderosos que ayer, más flatudos que ayer, más influentes que ayer y que generen terror mundial el día de hoy más que ayer. Y estos discípulos tienen esa forma de pensamiento. Se indignan contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llama. Ay, ahora sí, esto sí es más a solas. Ya la multitud quedó por allá. Esto es de tú a tú, frente a frente.
Jesús lo llamó y les dijo, como ustedes saben cómo son los jefes de las naciones que oprimen. Los discípulos tienen que haber estado, nosotros gobernaremos. Porque somos cabeza y no cola. Estamos arriba solamente y no debajo. Gloria. ¿Ustedes han visto los gobernantes de las naciones? Sí, maestros y maestros. Yeah. ¿Ustedes han visto también a los que oprimen a sus súbditos? Hoy vamos a tener gente que nos sirva. El universo conspirará a nuestro favor para que la gente nos sirva y esté a nuestros pies. ¿Okay? ¿Ustedes se han dado cuenta que los altos oficiales también abusan de su autoridad? ¡Ah! Vamos a tener autoridad. No vamos a ser abusivos ya, pero vamos a tener autoridad. Y los mata con la siguiente frase. Muy bien, entre ustedes no será así. Si tú crees que el poder, la posición, el estatus, donde tú estás ahorita, es para servirte a ti mismo, así no funciona. Si alguien piensa así, ese no es mi discípulo. Por lo tanto, entre ustedes no va a ser así. Antes bien, el que quiera hacerse grande entre ustedes, tiene que ser el servidor. El que quiera ser el primero, tiene que ser el esclavo de los demás. ¿Por qué razón? Por una simple razón. Sencilla, más que simple. Por una sencilla razón. Yo soy el Hijo del Hombre. Y yo vine, no para ser servido, yo vine para servir. Y el servicio va a llegar a tal punto en que voy a entregar mi vida a la muerte para salvar y rescatar a muchos. ¡Qué cambio! Entonces, si el Señor a ti y a mí nos ha permitido ocupar un lugar en esta sociedad, con influencia, con recursos, con contactos, con lo que sea, no es para ti, no es tuyo, no es para que tú y yo nos sirvamos de aquello, es con una simple razón, para ser servidores de los demás. Aunque eso demande en algunas ocasiones negarme, salir de mi zona de confort para que el otro esté bien, para que la sociedad reciba bienestar. ¿Me hago entender? Como los discípulos no entienden, justo estábamos cantando, ¿no? Yo me identificaba con una de las, bueno, con todas las cosas que canta Roberto, pero había una letra allí que decía, aprendo lento. Yo soy de lento aprendizaje. Yo soy cabeza bien dura para aprender. Ya me estoy confesando con ustedes. ¿Ya? Aprendo lento. Los discípulos también aprenden lento. Entonces ahora Jesús va a aprovechar, y con esto vamos a ir aterrizando un poquito a esto, en lo gráfico que es el Evangelio. Porque están en este camino hacia Jerusalén y se topan con Jericó. Y entonces dice el texto, llegaron a Jericó y Jesús estaba acompañado con una gran multitud, y en medio de esa multitud aparece un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, Bartimeo, y este Bartimeo hace una declaración brutal. Jesús, hijo de David, ¿qué está reconociendo Bartimeo? Él es el rey. Ese titulito, hijo de David, igual el rey prometido. Y entonces Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente busca callarlo, muchos los reprenden para que se calla, cállate. Entonces en una de esas Jesús para, y creo que también nosotros somos invitados a detenernos en nuestro camino para parar y ver dónde estamos, ¿no? Entonces Jesús para en su camino y lo manda a llamar. Llámenlo. Ven, te llama, anímate. Le hacen la callecita, pues, ¿no? Para que vaya directito donde está Jesús. Entonces él arroja la capa, da un salto, se acerca a Jesús y Jesús hace la pregunta matadora. ¿Qué quieres que haga por ti? Y probablemente, poniendo a trabajar la imaginación, Jesús se queda esperando y se los queda viendo de reojito
a Jacobo y a Juan. ¿Se acuerdan? Les preguntó lo mismo, ¿verdad? ¿Qué desean? A la derecha y a tu izquierda, ya, ok. Vamos a preguntarle a otro, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué responde Bartimeo? Bartimeo reconoce que es el hijo de David. Está reconociendo que es el rey prometido. Bartimeo pudo haber dicho, quiero ser parte de tu corte real. Quiero servirme banquetes todos los días. Quiero estar al lado del que manda. Ciego y todo no importa, yo puedo mandar. Yo quiero ser el primero en todo. Y la única cosa que pide Bartimeo a este hombre, a quien él reconoce como rey, es una sola cosa: quiero ver. Tan sencillo. Y ese evento con Bartimeo sirve de lección para los 12. Los 12 están frente al plan de Dios y no ven nada. Y no entienden nada. Están pensando en las nubes de algodón de azúcar. Pero viene Jesús y le pregunta a un simple cieguito del camino, ¿qué quieres? Solo quiero ver. Y probablemente la vida de Bartimeo ha trascendido 2000 años en historia por una sencilla petición que puede ser tuya y puede ser mía. Señor, quiero ver. Quiero ver cómo tú ves el mundo, quiero ver cómo tú me ves a mí, quiero ver cómo tú ves mis acciones, mis virtudes, mi cuadro de valores, mi ética. Quiero que tú me dejes ver las cosas, porque tú me has abierto los ojos. Sabia petición. Quiero ver. Jesús le dice, hecho está, puedes irte. Tu confianza en mí te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Y volvemos otra vez a esto. ¿Para qué usó Jesús su poder, su autoridad, su divinidad y su grandeza? Marcos 10, 43. Entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera ser grande tiene que servir, y el que quiere ser primero se convierte en el esclavo. Y Dios quiere que tú y yo aprovechemos nuestra posición, nuestros recursos, nuestros puntos de influencia, el cargo que tenemos, el estatus que tengamos, los bienes que dispongamos. Dios quiere que aprovechemos eso para servir a las personas que no tienen ni recursos, ni influencia, ni nada de lo que probablemente tú puedas tener. Y si de todo lo que hemos dicho hoy día, una frase se puede quedar tatuada en tu corazón en esta mañana, que sea la siguiente pregunta: ¿qué demanda de mí el amor para ayudar a otros? Y si tienes que elevar una petición, que tu petición sea que vea, Señor. Y si un concepto me gustaría que se quede claro en tu mente y en tu corazón es, nuevamente ese versículo, ni siquiera el Hijo del Hombre vino al mundo para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate de muchas personas. A eso nos llama Marcos, marcas de un discípulo de Jesús. ¿Le parece si oramos? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a medida que contemplamos tu evangelio, tú vas definiendo un concepto de felicidad, de gozo y de alegría que es superior a lo que hoy se puede entender como tal. Porque nos das un sentido de meta a la cual llegar y de propósito al cual perseguir a través de ti y de tu propia vida. Es lo que tú hiciste, es lo que viviste y es lo que enseñaste. Y anhelamos, Señor, que abras nuestros ojos, que nos arrepintamos desde nuestra mente y nuestro corazón, y que así abras nuestros ojos para ver las cosas como tú las ves
y así también para vernos a nosotros mismos como servidores de este mundo, de esta sociedad, que podamos ser aquellos que se niegan a sí mismos y toman su cruz y te siguen, y hallar en ello la realización para nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por ello. Bendícenos en esta semana y que este tema de tu evangelio continúe obrando en nuestro corazón. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos.